Andrés Gómez es el coordinador general de la brigada Antonio Maceo, aquí en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, en estos días ha estado también al tanto de, como siempre, de Cuba, Estados Unidos. Pero él estuvo también observando y oyendo el discurso de Donald Trump y lo que pasó el pasado día 20. Esta nueva era de Trump, ¿qué opinión le obedece a Andrés Gómez? La nueva era de Trump. Sí. Bueno, yo creo que está mucho por ver qué cosa que querrá decir la nueva era de Trump. Trump es un presidente impredecible porque sencillamente no tiene experiencia política, no tiene récord político, más allá de su campaña presidencial última. Es muy significativo el hecho de que haya desplazado del poder a todos aquellos que representan el poder político en este país, sus mejores representantes, sus mayores representantes, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Yo creo que en gran medida esto no se debe a las habilidades de Trump, esto se debe precisamente al el estado caótico en que se encuentra el sistema político norteamericano, en los Estados Unidos. Se debe al hecho de que ha perdido legitimidad con la población votante de este país, y eso es lo más grave para el sistema político general de los Estados Unidos, para la élite que ha gobernado este país. Trump es un multimillonario que representa esos intereses de los multimillonarios. Sus íntimos amigos son multimillonarios igual que él, a las personas a las que él más confía. Tiene críticas al sistema, críticas válidas al sistema. Representa y ha podido lograr el poder a través de representando, que esto es muy peligroso, los peores sentimientos de este país, muchos de ellos compartidos por las élites políticas de este país, pero que no se atrevían a expresarlas, que son entendimientos de xenofobia, de racismo, en contra de las mujeres, en contra de los homosexuales, en contra de los afroamericanos, y eso es peligrosísimo. Vamos a ver cómo él intenta ahora gobernar, vamos a ver hasta cuándo le permiten adelantar su agenda, averiguar de verdad cuál es su agenda. Es una situación muy difícil. Una pregunta, Donald Trump y Cuba, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo podrá ser? Bueno, acuérdate una cosa, Donald Trump es un negociante, Donald Trump es un inversionista. Sus abogados o su abogado y un equipo estuvo en Cuba hace cuestión de 1 año, 2 años, investigando las posibilidades de poder invertir en Cuba. Hasta julio pasado, durante la campaña, Donald Trump defendió una política nueva con Cuba. Lo único que decía era lo que hubiera dicho cualquier otro candidato presidencial que apoyaba esa política o que hubiese apoyado esa política, es que se le tenía que exigir más al gobierno cubano de lo que la administración Obama le había exigido. Y sencillamente en el último minuto vino a Miami a recabar el apoyo de la extrema derecha cubana, la extrema derecha terrorista cubana, y él se está congraciando con ellos, pero en realidad ha nombrado a su abogado de sus compañías como el individuo encargado de las negociaciones con Cuba, el individuo encargado con las negociaciones entre los palestinos y el gobierno de Israel, el individuo encargado con la cuestión del comercio internacional y Estados Unidos, y su tercera responsabilidad es las relaciones con Cuba. El mismo individuo que fue a Cuba a negociar o a investigar las posibilidades de inversiones en Cuba. Así que eso es muy interesante. Bueno, finalmente, compañero Andrés, debo decirle que aquí causó, como se sabe, el tema del cese de la política de pie seco, pie mojado, una algarabía, ¿no? Incluso en aquella gente que estaban pidiendo el cese de la propia ley de ajuste cubano. ¿Qué opinión le obedece a propósito de que Obama ya acaba de despedirse, en fin, este cese de política? Bueno, yo creo que el cese de la política es una cuestión de índole moral para Cuba, para el gobierno cubano, la exigencia del gobierno cubano del fin de esta política. Moral porque pierden vidas cubanas, sobre todo los menores, aquellos que intentan salir del país. En términos económicos, todos sabemos que a Cuba le convenía esta política, a la economía cubana le convenía la política de que los cubanos
pudieran salir de Cuba, o sea, salir legalmente de Cuba y entrar ilegalmente en Estados Unidos, porque son personas que entonces residían aquí, de acuerdo a la ley de ajuste cubano, y entonces enviaban remesas a Cuba, inversiones en Cuba, todo ese tipo de cosas. Pero la cuestión moral es la que determinaba la exigencia del gobierno cubano del fin de esa política, porque se perdían vidas cubanas en el trayecto hasta aquí, tanto por mar como por el puente de tierra a través de Sudamérica y Centroamérica y eventualmente México, con la frontera de Estados Unidos. Para los Estados Unidos y para ambos estados, tanto Cuba como Estados Unidos, es una cuestión primordial de seguridad de sus fronteras, especialmente para el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo a esta misma política, que ya era una política que no tenía uso, porque la inmensísima mayoría de los cubanos que venían eran por índole de razones económicas, y esas razones económicas eran debido principalmente a la política de agresión económica en contra de Cuba mantenido por los Estados Unidos, porque imagínate tú cómo estaría Cuba desarrollada económicamente si no tuviera que enfrentar el bloqueo. Nada más que imagínate a México o a la Argentina o al Brasil, que son grandes potencias latinoamericanas, sujetas a una ley de agresión económica contra el bloqueo. Y Cuba lo ha podido resistir y a pesar de eso desarrollarse, pero no lo suficiente para que sus ciudadanos puedan vivir holgadamente o dignamente en muchos casos. Entonces, esa política es la que ha causado que el propio gobierno de Estados Unidos no tenga control de su frontera. Y además nos ha beneficiado a aquellos de nosotros que tenemos el entendimiento que tiene que haber un mejoramiento de relaciones con Cuba, y por eso se oponía la extrema derecha a que esta política, como tú bien dijiste, siguiera en pie, a pesar de que ahora están protestando, porque ellos siempre son oportunistas, porque la inmensa mayoría de los que venían, o los que han venido desde el año 90, que tienen la mayoría de su familia en Cuba, estaban a favor del mejoramiento de las relaciones con Cuba. ¿Ves? Y entonces había demostrado, no solamente en la primera elección de Obama, sino en la segunda, que la mayoría de esos cubanos votaban a favor del candidato, como lo hicieron en esta oportunidad. Lo que pasa es que a favor del candidato que apoyara el mejoramiento de las relaciones con Cuba. Y por eso la extrema derecha cubana en la Florida se oponía a que ellos pudieran seguir viniendo. Inclusive están exigiendo ahora a Trump que prohíba a los que lleguen, si es que llegan, que puedan regresar a Cuba. Ellos no creen en nada, ellos nada más que creen en ellos. Bien, gracias. Han escuchado una opinión autorizada. Andrés Gómez, el coordinador de la Brigada Antonio Maceo aquí en Estados Unidos.